Al hablar de las invasiones holandesas en el noreste de Brasil, suelen destacarse los logros de Mauricio de Nassau y de la prosperidad de Recife, pero de lo que se habla poco es de la prosperidad de Pernambuco antes de los holandeses. Y eso plantea algunas cuestiones importantes. ¿Qué tan rica era esa capitanía al final de cuentas? ¿Cuál era su importancia en el imperio ultramarino portugués? ¿Y por qué los holandeses destruyeron, saquearon e incendiaron completamente una ciudad de Pernambuco? Hoy veremos cómo el castillo portugués, fundado en el nordeste, se convirtió en una de las localidades más ricas del sur del mundo y por qué fue completamente arrasada por los holandeses. Quienes trazan mapas hacen la historia. Quienes rompen libros la deshacen. En el siglo XX los regímenes totalitarios manipularon la memoria de los pueblos. Por eso, revisa ahora mismo la campaña más reciente de la editorial Carabelas. Son 3 libros y más de 1000 páginas para estudiar el Holodomor y el colapso agrícola soviético. El mito sobre Vladimir Lenin y la persecución soviética a la religión católica. Al comprar estas obras, obtienes acceso a 2 cursos exclusivos del profesor Marcelo Andrade y una clase magistral con el profesor Alison Nunato. Pero esta campaña es por tiempo limitado. Si adquieres este combo antes del 22 de julio, obtienes hasta 40% de descuento y envío gratis. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para profundizar más. Matices del comunismo con Editorial Carabelas. La capitanía de Pernambuco fue una de las pocas que prosperó en el sistema de capitanías hereditarias de Don Juan III. Su capitán, Duarte Coelho, llegó en 1535 a un terreno hostil, luchó pronto con los indios tabajaras y fundó la isla de Guarazú. Duarte llegó al nordeste acompañado de familias del norte de Portugal. Y, ante tantos indios hostiles, él pronto se encargó de construir una casa fuerte, un castillo en pleno Brasil del siglo XVI, donde los portugueses recién llegados podrían alojarse y sobrevivir en ese lugar protegido de los indios. Como todo castillo medieval, estaba en la cima de una colina. Para observar el movimiento, Duarte decide ir a una colina cercana a la costa para fundar su castillo. Y desde ahí admiraba la belleza de su capitanía. Él habría dicho: «Oh, qué hermoso lugar para fundar una villa». Y de ahí surgió la ciudad de Olinda, fundada en medio de ese hermoso lugar y en los alrededores de la casa fuerte del donatario. El constante estado de guerra con los nativos tabajaras terminaría cuando Jerónimo de Albuquerque, cuñado del donatario, fue capturado por los tabajaras y estaba a punto de ser devorado en un ritual antropofágico, pero fue salvado por la hija del cacique, Muira Ubí, quien se enamora de él y se casa con el portugués. La pareja tendría 8 hijos y, después de la muerte de Muira Ubí, Jerónimo tendría aún más de 100 hijos, con muchas indias, muchas mujeres portuguesas, e incluso llegó a recibir una advertencia de la reina de Portugal por su fama de galanteador y lujurioso Jerónimo. Descendiente del rey Don Dinís, no solo se le conocería como Adán Pernambucano, sino que también inició la construcción de los primeros ingenios azucareros de la capitanía, especialmente el de Nuestra Señora de la Ayuda. Y los ingenios azucareros fueron las primeras fábricas de Brasil. En vez de un simple extractivismo botánico o mineral, los portugueses montaron poco a poco una sólida industria azucarera. En una época en la que el azúcar era un artículo de extremo valor en Europa, los holandeses financiaban muchos de esos ingenios porque, al mismo tiempo que compraban el azúcar portugués, lo refinaban y comercializaban en Europa. La sociedad comercial beneficiaba a ambos. Esto se debía a que, si bien los holandeses ganaban mucho con la distribución y el refinado, los portugueses no solo conseguían financiamiento para más ingenios, sino que también podían, día tras día, expandir su actividad mediante un proceso mucho más sencillo. En lugar de separar a 20 esclavos en 10 actividades distintas, el señor de ingenio separaba a esos mismos 20 esclavos en 5 actividades diferentes mucho más simples, permitiendo así que la cantidad del producto base fuera mucho mayor. Esto se refleja en la prosperidad de la capitanía. Pernambuco contaba con 11 villas y poblaciones portuguesas, todas productivas. En 1580, los 60 ingenios de Pernambuco producían la mitad del azúcar de Brasil. 11 años después, ya se habrían construido 18 nuevos ingenios y 32 años después, en 1623, ya serían 60 nuevos ingenios, sumando un total de 137 ingenios en plena actividad.
Eso sin contar las engeñocas, los pequeños ingenios que también producían azúcar en menor cantidad. En 1625 Portugal suministraba azúcar brasileño a Europa, principalmente desde la capitanía de Pernambuco. La riqueza de la capitanía se reflejaba directamente en el esplendor de su capital, Olinda, que surgía como la dulce joya de Brasil y que contaba con una importante estructura. En 1540 se funda la Santa Casa de Olinda, el primer hospital de Brasil. Gaspar Barleo, en sus relatos, describía Olinda en 1537 como una villa de hermosos edificios y templos, en especial el convento, que él definía como una construcción elegante y rica en rentas. Los esclavos de Olinda formaron la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros para organizar fiestas como la Congada y procesiones, y también para edificar iglesias como la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe o la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros. Recife, por su parte, también despuntaba como una localidad rica, especialmente por tener el puerto y así embarcar las riquezas de Pernambuco. Pero no igualaba el aire aristocrático de Olinda, más resguardada en el interior. El jesuita Fernão Cardim, impresionado por la suntuosidad de Pernambuco, describió que las haciendas son más grandes y más ricas que las de Bahía, que era la capital de Brasil, y los banquetes siempre tenían manjares extraordinarios. Por último, resumió la opulencia de Pernambuco diciendo que ahí hay más vanidad que en Lisboa. Pero todo eso cambiaría. En los desiertos de Alcácer-Quibir, el rey Don Sebastián muere en Marruecos, en una cruzada contra un ejército 3 veces mayor que el suyo. Y lo interesante es que Don Sebastián convoca para esa batalla a los más grandes nobles del reino, y entre ellos está el donatario de la capitanía de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho, hijo de Duarte Coelho. Tras la muerte del rey de Portugal sin herederos, Felipe II de Castilla hereda el trono e inicia la Unión Ibérica. De este modo, Portugal pasaría a estar bajo el reinado de un monarca español, aunque mantuviera su autonomía como reino. Pero la unión con España afectaría mucho la dinámica de la capitanía de Pernambuco. Esto porque los españoles eran enemigos de los ingleses, franceses, holandeses, de algunos alemanes y también de los otomanos. O sea, España era enemiga de gran parte de Europa y, como Portugal ahora estaba en una alianza con Castilla y bajo el mismo rey, también pasó a ser enemigo de todos esos países. No pasó mucho tiempo para que el comercio con los holandeses fuera prohibido por Felipe II. Y con eso, Brasil pasó a ser objetivo de los enemigos de Castilla. Ese valioso objetivo sería atacado con piratería. En 1596, el corsario inglés James Lancaster realizó uno de los mayores saqueos en Recife con una expedición dirigida solo a Brasil. Él se une embarcaciones francesas y holandesas y en una grandiosa fuerza de invasión saquean la capitanía de Pernambuco durante un mes entero. El saqueo fue un éxito absurdo. Las tropas de ingleses, franceses y holandeses saquearon palo de Brasil, azúcar, algodón, además de las cargas de la nau São Paulo, que acababa de llegar de la India, repleta de especias. Según Jean-Marcel Carvalho, en su obra sobre los piratas de Brasil, ese fue el mayor saqueo de la era isabelina y uno de los más grandes en la historia de Inglaterra. Más de 40 barcos repletos de riquezas robadas de Pernambuco llegaron a los puertos ingleses con un altísimo valor de reventa. La ganancia fue absurda y dejó las arcas de la corona de Inglaterra llenas. Es interesante notar que la política de invasión holandesa priorizaba capturar regiones ya prósperas. Que los holandeses, por ejemplo, ya habían descubierto Australia en 1606, pero se negaron a establecerse allí, incluso teniendo el tamaño de un continente. Eso porque no veían ningún provecho en esas tierras. Los holandeses no querían construir una colonia desde cero, solo querían asaltar y tomar un asentamiento que ya fuera próspero y que ya estuviera construido. Así intentaron tomar Salvador, capital de Brasil y la ciudad más grande del hemisferio sur, en 1624. Y con el fracaso ahora se volvían para intentar tomar la capitanía de Pernambuco. Los holandeses desembarcaron en Pernambuco con la poderosa armada y muchos soldados para ocupar efectivamente la región.
Los fuertes pernambucanos no estaban adecuados para proteger la capitanía y sucumbieron fácilmente. Así, el gobernador Matías de Albuquerque, que era nieto de Duarte Coelho, pronto parte hacia Salvador para conseguir apoyo para defender su capitanía. Y Matías organizaría guerrillas para hostigar a los invasores. Ambrosio Richthofer, que luchó en la Compañía de las Indias Holandesas, relata en su diario la dificultad de los holandeses para establecerse. 3 hombres de su regimiento que fueron a buscar frutas al monte fueron asesinados por la guerrilla brasileña. Y la comida para 8 días apenas duraba 2, teniendo los holandeses que devorar hasta perros y gatos. Como Olinda era una ciudad construida en medio de una colina y tenía una arquitectura irregular, era difícil demolerla y fortificar la ciudad para protegerse de las guerrillas. Una cosa era el fuerte inicialmente construido por Duarte Coelho, que era cohesivo, y otra cosa era la ciudad que se había desarrollado a su alrededor. La ciudad, abierta por muchos lados, era atacada con mucha facilidad por las guerrillas brasílicas, y los holandeses que se quedaban allí morían casi todos los días. Incluso el corto trayecto entre Olinda y Recife, de poco más de 10 kilómetros, no quedaba inmune a las guerrillas que infligían fuertes bajas a los holandeses y desaparecían en medio de la selva. Y es entonces cuando ocurren los mayores desastres de la ocupación holandesa. Al ver que Olinda era difícil de proteger de las guerrillas, los holandeses deciden trasladar su capital a Recife, que se llamaría Ciudad Mauricia, y deciden quemar completamente la ciudad de Olinda. Olinda no solo era capital, también un símbolo emblemático. Una muestra del antiguo dominio portugués reflejado en los hermosos edificios de la ciudad. Para los holandeses era necesario olvidar todo eso y, por supuesto, destruir los templos católicos. Así los invasores destruyen el convento de San Francisco de Olinda, con todos sus azulejos, pinturas y adornos barrocos, y también decapitan todas las imágenes. La Santa Casa de Misericordia de Olinda tampoco sería perdonada. Fue saqueada por los holandeses en 1630 e incendiada por ellos al año siguiente. Todo eso sumado a la gran mayoría de las casas y edificios que ardían bajo la mano de los batavos. Diogo López Santiago, quien presenció lo ocurrido, narra la destrucción de la ciudad. El cronista relata que, al prender fuego por todos lados, fue un espectáculo miserable. Así ardió la infeliz villa de Olinda, tan famosa por sus riquezas y nobles edificios. Ardieron sus templos tan famosos y casas que costaron tantos miles de cruzados en hacerse. Sin piedad, el cruel holandés incendió la grandiosa villa. Y lo más curioso es que los propios holandeses reconocían la belleza de aquellas construcciones portuguesas. Gaspar Barleos, a pesar de criticar con vehemencia a los portugueses, reconoce en sus escritos la belleza de los adornos de las iglesias de Olinda. E incluso pintores famosos como Frans Post, patrocinado por Nassau, no se cansó de retratar las ruinas de Olinda, cuyos simples escombros ya mostraban los adornos que poseía. En España, el rey Felipe IV observaba con ira la rapidez del dominio holandés. Pero al mismo tiempo, con la corona de Castilla sin dinero, el rey solo mandó unas pocas embarcaciones al gobernador Matías de Albuquerque para abastecer a las guerrillas de la capitanía. A diferencia de la expedición de los vasallos, españoles y portugueses enviaron 50 barcos para reconquistar Salvador. Ese año la corona no tenía fondos. Agotados por la guerra de los 30 años, el mayor conflicto europeo, y la guerra de los 80 años contra los holandeses, con el rey endeudado hasta el cuello. Pero los portugueses de Brasil resistieron mucho a los invasores. Matías de Albuquerque instala un perímetro de fortalezas para frenar la expansión holandesa. 3 días tras el incendio de Olinda, los holandeses intentaron tomar Paraíba, pero fueron rechazados en el fuerte de Cabedelo y desistieron de conquistarla. Y la resistencia más heroica se dio en el fuerte del río Formoso. Allí, los holandeses, con 600 hombres, atacaban el fuerte portugués, que se negaba a rendirse y combatía ferozmente a los batavos. Hasta que después de horas de combate intenso, el fuego se detiene repentinamente. Y cuando los holandeses entran en el fuerte pensando que encontrarían a cientos de hombres rendidos, descubren que todo el fuerte tenía solo 20 defensores, todos muertos,
y solo el comandante Pedro de Albuquerque seguía con vida, pero gravemente herido. Aunque eran 30 veces menos, los portugueses resistieron y lucharon hasta el final, un heroísmo reconocido por los holandeses. Pero esa ocupación no duraría para siempre. Los portugueses no solo seguirían usando las guerrillas, sino que después reclutarían ejércitos enteros contra los holandeses. En un momento histórico poco común, blancos, negros e indígenas unieron fuerzas contra un enemigo común. Eso lo veremos en próximos videos del canal. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Ya conocías el saqueo de Olinda y la destrucción causada por los holandeses? Entonces deja tu comentario ahora mismo. Para fortalecer y dar continuidad a nuestro trabajo, hazte miembro del canal ahora mismo. Así vas a poder profundizar, apoyar y conocer aún más la fascinante historia ibérica.